realizan ese tipo de contratos que son completamente leoninos, abusivos, donde le mienten a la gente, donde hacen que las personas, los consumidores, empiecen a pagar por un vehículo que todavía no se fabricó y que a veces no se termina fabricando porque cambia de modelo, porque no lo pueden importar. Esta semana, al inicio de esta semana, estuvimos hablando acerca de un caso que realmente a nosotros nos conmovió bastante porque nos vimos más que nada muy identificados con la situación de un joven correntino, Pablo Alonso, que cayó en una trampa, si se quiere, ¿no? Entró en el plan de un auto y después le pidieron más dinero, él se negó a darlo, entró en una batalla judicial y ya hace casi 1 año y medio que inició esto y todavía él sigue sin tener su vehículo. Y en estos últimos tiempos, y sobre todo a fin de año, suele suceder, ¿no?, de que hay mucha oferta, sobre todo a través de internet, de vehículos y de planes de auto. Ezequiel Vergara es abogado y es especialista en estafas de planes de auto y por eso estamos consultándolo. Le agradecemos muchísimo por la comunicación, Ezequiel. Y en principio le queremos preguntar esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar entrar en estas estafas? Ezequiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos. Muy bien. Bueno, nosotros partimos de un caso local que tuvimos o que estuvimos tocando esta semana para hablar con vos, pero imagino que como estos casos te deben suceder o te deben llegar un montón. Bueno, hay muchísimos casos de este tipo. De hecho, hay que diferenciar los que son lisa y llanamente una estafa, es decir, gente que en realidad simula ser vendedor de contratos de autoplanes o de plan de lo que fuere, de casas prefabricadas, de tractores, de lo que sea, y no están autorizados para generar este tipo de círculos de ahorristas y son justamente estafadores que muchas veces le hacen firmar a la gente contratos en los cuales en realidad después no va a haber ningún bien, ni siquiera tiene autorización. Y después está otra modalidad, que podríamos decir que ya es una especie de estafa de guante blanco, porque se trata de las automotrices, concretamente las más conocidas, que son los autos que circulan y que estamos viendo en el país. Bueno, esas automotrices a través de una empresa que generalmente controla, que es la empresa de plan de ahorro, administra también los fondos de los suscriptores de estos contratos y con autorización del gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia que se encuentra en Buenos Aires, realizan ese tipo de contratos que son completamente leoninos, abusivos, donde le mienten a la gente, donde hacen que las personas, los consumidores, empiecen a pagar por un vehículo que todavía no se fabricó y que a veces no se termina fabricando porque cambia de modelo, porque no lo pueden importar o por lo que fuere. Argentina es el único país del mundo donde pasa esto de los autoplanes. No es un sistema que funcione o que lo hayan autorizado en el resto de los países vecinos ni del resto del mundo. Y por supuesto siempre vamos a encontrar a la persona que diga que te fue bien con un autoplan. Así como también uno puede ir al casino y ganarle a la ruleta, eso no significa que el sistema en sí sea favorable al consumidor. El que gana en el casino siempre es justamente el casino, y el que gana con los autoplanes claramente son las automotrices que con una autorización por parte del gobierno para funcionar generan negocios millonarios a costa de perjudicar muchísimo a los usuarios, y cada vez que hay un problema se desentienden, sea problema de trámite, sea problema de entrega del vehículo, o sea problema posterior con vehículos que salen con alguna falta o que tienen algún inconveniente. Bueno, eso es preocupante. Primero te quería preguntar, sobre todo por este caso, porque la verdad es que, como te decía, nos sentimos identificados porque es un joven que en el año 2020 inició con estos planes y a la hora que le adjudicaron, entre comillas, el vehículo, le dijeron que tenía que pagar montos que no estaban en ningún tipo de contrato. ¿Esto también sucede? Sucede permanentemente porque los montos justamente son siempre móviles, son esta famosa cuota móvil, hace que el contrato tenga una carga de incertidumbre total, más cuando tenemos un panorama permanente de inflación. Entonces uno nunca sabe cuánto va a terminar pagando, cómo va a terminar siendo en concreto ese contrato. Entonces es bastante habitual que cuando uno pide el auto resulta que le queda todavía muchísimo por pagar. No conozco la modalidad específica del caso, ¿no? Como para poder decir si fue estafado o si fue perjudicado por el contrato que está autorizado por la Inspección General de Justicia. En ese sentido hay que ver el caso concreto. Pero es bastante frecuente que el usuario se encuentre con tener que hacer pagos muy por encima de los esperados. Hace poco en Córdoba salió un fallo muy importante en la primera instancia, vamos a ver qué pasa ahora en la instancia de Cámara, en el cual se condenó a la empresa Fiat a pagar 1 millón de pesos al usuario justamente por esta mentira permanente de la administración del plan de no avisarle que él tenía opciones de
poder resolver el contrato, de poder desentenderse del pago de la cuota cuando se vuelve excesivamente onerosa, en fin, una serie de cuestiones que nunca la empresa lo hizo y por eso una condena en concepto de daño punitivo de 1 millón de pesos. Pero, de nuevo, son excepcionales los casos que llegan a la justicia, dentro de esos pocos casos son también excepcionales los que ganan. ¿No es cierto? Claro. La mayoría de usuarios... Vos me estás mencionando una empresa muy importante. Este otro caso que nosotros escuchamos esta semana es otra empresa internacional muy importante. O sea, casi Claro. como que tienen la libertad de hacer lo que quieran, digamos, y en muy pocos casos, como bien recién manifestás, se logra resolver a favor de la persona damnificada. Sí, lamentablemente es un trabajo que lleva muchos años en la justicia y no necesariamente los jueces están adaptados a justamente estos nuevos principios del derecho del consumidor. Hace falta todavía muchísima capacitación de parte de los operadores judiciales, hace falta abogados que también conozcan los derechos del consumidor, pero este tipo de contratos ya de entrada, si sirve de algo la difusión de estos temas, y acá no es porque estemos en contra de las automotrices, todo lo contrario, ojalá se vengan muchísimas automotrices y se vendan a todo tipo de autos en Argentina, pero la modalidad del autoplan está ya completamente desacreditada. Digamos, cualquiera que se ponga seriamente a analizar lo que está firmando, se da cuenta que es como la misma modalidad, por ejemplo, del tiempo compartido. Son todos saben, y el que lo lee se da cuenta que es una modalidad que está pensada para estafar a la gente, para perjudicarla. Nadie gana. Puede haber alguien que excepcionalmente justo tuvo suerte y se vio beneficiado, pero es completamente excepcional. Es la excepción a la regla, que luego por ahí casi sale a confirmar que funciona, pero en la práctica la enorme mayoría de usuarios terminan pagando, y sobre todo usuarios que son los más vulnerables. Porque, ¿qué pasa con esto? Hay gente de bajos recursos que no puede pagar un auto nuevo de contado, que no tiene esa posibilidad, entonces se mete pensando que es la única forma de acceder al vehículo. Y en la mayoría de los casos no lo termina consiguiendo. Como que quedan entrampados, digamos, en la situación. La pregunta que le quería hacer es, ¿cuál es el argumento jurídico que desarrollan en su defensa las concesionarias de autos? Algo así como que el principio de autonomía de la voluntad de las partes sería. Sí, lo que son las concesionarias, su argumento jurídico suele ser desentenderse el problema y decir que el problema es de la administradora del plan. Es decir, cuando uno va a una concesionaria, firma un contrato, pero el contrato que firma no lo firma con la concesionaria, sino con la administradora. Sí. Las administradoras las controlan las automotrices. Así que la concesionaria lo que dice es, yo no tengo nada que ver, solo soy un intermediario. Sí tiene que ver y es responsable. De todos modos, normalmente los abogados directamente demandamos a la administradora porque es la empresa más grande y más solvente. Más allá de eso, la administradora lo que hace es remitirse al contrato. Y si usted firma este contrato, sabe muy bien cuáles son las condiciones. Sí. Estamos hablando del caso de los contratos autorizados por Inspección General de Justicia. Y ahí es donde uno tiene que empezar a pelear la nulidad de las cláusulas abusivas del contrato. Cuando se transforma en leonino, digamos. Claro, y uno tiene que decir, bueno, esta cláusula en realidad es abusiva, me la tiene que anular. El juez tiene que hacer un trabajo de reacondicionar el contrato a lo que verdaderamente pensaba el usuario que estaba firmando. Pero bueno, ese es un trabajo que no siempre se consigue. Hay jueces que directamente miran el contrato y si usted firmó esto, joródese, porque está firmado, y si no lo entendió, si no fue con un abogado a firmar el contrato y asesorarse antes, ahora no reclame que lo están perjudicando. La regla genérica es esa, ese es el comportamiento judicial generalmente. Lamentablemente sí, lamentablemente la regla genérica es que la mayoría no llega a la justicia, no llegan porque también acceder a la justicia es caro, complicado, riesgoso, entonces ese es el problema que tenemos. Suele suceder que llegan a una instancia que ya pagaron tantas cuotas que uno dice, uno ya está entrampado en esta, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí, totalmente, quedan como atrapados en un contrato que específicamente el contrato, esto es increíble, contratos que son autorizados por el gobierno, no me refiero a este gobierno, sino a todos los últimos gobiernos de hace 70 años que lo mantienen este plan, contratos que dicen que lo que el vendedor informa no es válido. Por ejemplo, ¿cómo podemos tolerar que un contrato, el mismo contrato diga todo lo que el vendedor le diga, no es válido? ¡Apa! Todo lo que me dijo el vendedor para venderme el plan. Como diciendo, exacto, el mismo contrato dice que todo lo que dijo el vendedor no tiene ninguna validez, que solo vale ese contrato, que nadie lee el contrato, uno se guía por lo que dice el vendedor. Pero ¿cómo podemos tolerar que un contrato diga que lo que dice el vendedor es inválido? Eso es algo que es completamente nulo. Lo que pasa es que, reitero, desde la parte tanto judicial como política, porque el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que habilita la aprobación de ese contrato, y el Poder Legislativo que tampoco hace nada para sacar una ley directamente sacando este tipo de contratos. No existen en el resto del mundo, repito. Es un invento argentino, una derivada no sabía eso, las grandes empresas. El tema del plan de auto era solo de acá. Mira vos. Es así. Qué datazo. ¿Y por qué es eso? Una explicación más para que te entienda mejor. ¿Por qué solo acá?
porque Argentina también es el único país que tiene inflación. Y esto surgió, se promovió y funcionó siempre bajo sistemas que son inflacionarios. Cuando no hay inflación, ¿qué sentido tiene un autoplan? Encontraron la manera de sobrevivir a la inflación de este modo, digamos. Con esta estafa. Claro. En Argentina somos los usuarios los que financiamos a las fábricas. No ocurre en ningún lugar del mundo. La fábrica va a pedir préstamos, produce los autos y después los tiene que vender con esfuerzo. Aparte primero los usuarios los pagan, Claro. y después la fábrica lo vende. Es algo de no creer, ¿no? Los usuarios primero pagan autos y después la fábrica, con la plata de los usuarios, fabrican el auto. fabricando los autos. Claro, que Claro, ahí por se eso entiende digo, no también, asumen viste que ningún pasás riesgo, un un montón de negocio tiempo absolutamente esperando a que no te llegue entregan. el auto y no te Claro. entregan, digamos. Vos ya de Totalmente, repente ya totalmente. pagaste todo, ya estás adjudicado, ya pagaste la adjudicación y todo, pero te dicen, no, pero hay que esperar a que llegue el auto. Es así. A lo que hay que agregar Está que... naturalizadísimo eso, chicos. Sí, a lo que hay que agregar que prácticamente el 60%, de, si no es más, del valor del auto son impuestos. Exactamente. Por eso cuando uno hace una lectura global, no una lectura simple, sino entiende el sistema y dice, ¿y esto a quién le conviene? Y le conviene también a los gobiernos porque los autos son impuestos. Los autos nuevos son impuestos, Y por claro, eso es la claro. asociación entre gobierno y automotrices para perjudicar a la gente. Y después, bueno, cada tanto alguno consigue un fallo judicial y bueno, se festeja esta pequeña victoria, pero el sistema sigue absolutamente siendo perjudicial y no vemos que haya voluntad de cambio, pese a la insistencia de las asociaciones de consumidores. En la última reunión de las asociaciones de consumidores se pidió específicamente a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y a los organismos autónomos que haga algo concreto en relación a este problema de los autoplanes, y es lo que se viene pidiendo desde hace tiempo. Ahí siempre aparece algún proyecto de ley, le dan vueltas, pero no se concreta, y lamentablemente todos los días yo publico algunos videos por internet y siempre aparece alguno comentando que a él le fue muy bien con el autoplan, que no es cierto que sea malo. Bueno, de nuevo, uno puede ir al casino y ganar el casino, pero eso no quiere decir que alguien piense que el casino está hecho para que uno gane. Entonces, es una cuestión de naturalizar un funcionamiento que es perverso y que perjudica a los sectores más vulnerables, lamentablemente, y muchas veces lo mete, esos pocos recursos los termina metiendo en un vehículo que no es un bien que sea particularmente útil para inversión, y encima nunca termina siendo el auto. Así que es malo por donde se mire. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por desasnarnos, por contarnos todos estos